La historia de Tania Rincón siempre ha sido observada con una mezcla de admiración, curiosidad y, en ocasiones, una intensa especulación mediática. Desde que apareció por primera vez en la televisión mexicana, fue evidente que su presencia tenía algo distinto, una energía cálida, una profesionalidad impecable y una capacidad singular para conectar con el público. Pero mientras su carrera avanzaba con pasos firmes y siempre visibles, su vida personal permanecía protegida, cuidadosamente administrada entre silencios estratégicos y declaraciones medidas. Durante años, Tania mantuvo un equilibrio casi perfecto entre lo público y lo privado, permitiendo que su audiencia viera fragmentos de su vida, pero nunca el cuadro completo. Sin embargo, todo empezó a cambiar aquella Navidad. Una Navidad que inicialmente parecía como todas las anteriores. Luchas familiares, compromisos profesionales, una agenda sobrecargada y la expectativa constante de que ella, como una figura emblemática del entretenimiento, debía dar siempre un poco más. Pero esa Navidad, cuyo eco sigue resonando hasta hoy, sería el punto de inflexión que transformaría profundamente la manera en que ella veía el amor, la maternidad y, sobre todo, el derecho a contar su propia historia en sus propios términos. Un diciembre marcado por rumores. Para entender la dimensión de lo que ocurrió, es necesario regresar a las semanas previas, cuando los rumores comenzaron a intensificarse. Las redes sociales, como siempre, se adelantaron a cualquier confirmación oficial. Fotografías analizadas píxel por píxel, vídeos ralentizados y teorías sin sustento aparecieron en cuestión de horas. Los usuarios especulaban sobre todo, una posible relación, cambios en su apariencia, decisiones recientes en su carrera y, por supuesto, la pregunta más repetida, ¿está embarazada? Las plataformas de entretenimiento no tardaron en amplificar la conversación. Titulares ambiguos, frases construidas cuidadosamente para generar clics y debates interminables inundaron los espacios digitales. En medio de ese ruido, Tania guardó silencio. No por falta de claridad, sino porque entendía el peso de la palabra cuando viene de una figura pública. Ella sabía que la confirmación o negación de cualquier detalle podía desencadenar un torbellino mediático, y lo que estaba viviendo entonces no era una noticia más para la prensa, era un momento profundamente íntimo, delicado y emocional. El día que todo cambió. La mañana del 24 de diciembre comenzó con una serenidad que contrastaba con el caos habitual de su vida profesional. Tania había decidido desconectarse de las pantallas, los mensajes y, por un instante, incluso de las expectativas ajenas. Su única intención era pasar el día rodeada de las pocas personas que realmente conocían su historia desde adentro, aquellas que habían presenciado sus dudas, sus alegrías y los inesperados giros que había tomado su vida en los últimos meses. Fue durante ese desayuno familiar cuando recibió una llamada que, aunque breve, selaría el destino emocional de los días siguientes. No era una llamada de trabajo, ni de algún colega interesado en felicitarla con la típica cordialidad navideña. Era una llamada que traía consigo una mezcla de nostalgia, miedo y un cariño complejo que no siempre había sabido cómo expresarse. Esa llamada, dicen quienes estuvieron presentes, quebró por un momento la fortaleza que Tania solía mostrar ante cualquier situación. A partir de ese instante, algo en ella cambió. Su mirada, según una persona cercana, se volvió más profunda, como si por primera vez estuviera lista para enfrentar una verdad que había postergado durante demasiado tiempo. Era una verdad relacionada con un pasado sentimental lleno de matices, con una relación que no había sido completamente quebrada, y con un lazo emocional que, lejos de debilitarse, había seguido creciendo en silencio. Hablar de la vida amorosa de Tania Rincón es adentrarse en un terreno que ella misma siempre manejó con extremo cuidado. Aunque es una figura pública, nunca permitió que sus relaciones se convirtieran en espectáculo. Siempre protegió a quienes formaron parte de su vida afectiva, incluso en los momentos más complejos. Existió una persona, cuyo nombre no es necesario repetir porque su identidad no es el centro de esta historia, que marcó profundamente sus últimos años. No fue un romance pasajero, ni tampoco una relación llena de escándalos como suele verse en el mundo del entretenimiento. Fue, en cambio, una unión construida desde el respeto, el compañerismo y una complicidad que no necesitaba gritarse,
a los cuatro vientos. Pero como ocurre con muchas historias auténticas, también estuvo llena de silencios, decisiones difíciles y distancias que parecían irreversibles. Lo que pocos sabían era que, pese a la separación, ambos seguían en contacto. No de manera constante ni bajo una dinámica romántica tradicional, sino con esa delicada línea que solo quienes han amado profundamente pueden entender. La línea entre lo que fue, lo que pudo haber sido y lo que aún no está completamente escrito. Con el paso de los días, Tania había empezado a experimentar cambios evidentes en su cuerpo y en su estado emocional. El cansancio, la sensibilidad, los nervios, señales que cualquier mujer reconocerá de inmediato. Ella, sin embargo, se negó a que el miedo o la confusión gobiernen sus decisiones. Lo primero que hizo fue recurrir a su círculo más íntimo. Confesó sus sospechas con la voz temblorosa pero firme, buscando apoyo y claridad. El resultado de las pruebas no dejó margen a la duda. Estaba embarazada. El impacto fue inmediato. No era un embarazo planeado ni anunciado. Tampoco estaba dentro de los planes profesionales que había proyectado para el año siguiente. Pero lo que más la conmovió fue la fuerza con la que su corazón reaccionó ante la noticia. Un torbellino de pensamientos la envolvió: alegría, incertidumbre, responsabilidad, miedo, esperanza. Y sobre todo, la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar de una forma que jamás hubiera imaginado. Aunque el mundo exterior insistía con rumores, Tania decidió no decir nada. Fue una decisión consciente y profundamente meditada. Para ella, la maternidad siempre fue un espacio sagrado que debía vivirse primero desde la intimidad, no desde los titulares. Además, sabía que antes de compartir la noticia con el público, debía hablar con la persona que también formaba parte de esta historia, el padre del bebé. Aquel encuentro ocurrió lejos de cámaras, en un pequeño restaurante que se convirtió en el escenario de una conversación intensa, honesta y emocionalmente compleja. No fue un encuentro perfecto ni libre de tensiones, pero sí fue un encuentro necesario. Él recibió la noticia con una mezcla de asombro y ternura. Había mucho por resolver, por aceptar y por construir, pero ambos entendieron que lo principal, y lo que uniría sus vidas para siempre, era la llegada de ese bebé. Por eso, cuando Tania finalmente decidió hablar públicamente, eligió un momento simbólico y profundamente significativo: la Navidad. Un tiempo de cierre y renacimiento, un tiempo de familia, de vulnerabilidad y de nueva esperanza. Ella sabía que compartir la verdad en esas fechas no era solo una decisión estratégica. Era más bien una forma de honrar el camino que había vivido en silencio y de darle un sentido emocional a la historia que estaba a punto de revelar. Aquella Navidad, mientras miles de familias celebraban con villancicos, regalos y abrazos, Tania Rincón reunía el valor necesario para pronunciar palabras que marcarían un antes y un después en su vida pública. No se trataba simplemente de admitir un embarazo. Era la primera vez que abría las puertas de una historia que había sido tan suya, tan íntima, tan profundamente humana. Cuando Tania Rincón decidió finalmente hablar, lo hizo sabiendo que cruzaba una línea irreversible. Durante años había dominado el arte de controlar su narrativa, decirlo justo, mostrar solo fragmentos, proteger su privacidad con la elegancia de quienes entienden que la vida pública es un equilibrio constante entre lo que se entrega y lo que se guarda. Pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba de una noticia profesional, un nuevo proyecto o una anécdota familiar ligera. Esta vez se trataba de su corazón, de su futuro y de una vida que crecía dentro de ella. Aquella mañana, la del 27 de diciembre, el ambiente alrededor de Tania era una mezcla de tensión, claridad y un profundo sentido de responsabilidad. Era como si el aire mismo supiera que algo trascendental estaba por ocurrir. Las luces navideñas seguían colgadas en su casa, parpadeando con un ritmo suave, recordándole a cada segundo que diciembre nunca volvería a ser un mes cualquiera en su vida. Quizá por eso eligió ese día, porque ya no podía cargar con el peso de una verdad que la estaba transformando. Antes de hacer público cualquier anuncio, Tania reunió a su equipo más cercano. Para algunos periodistas, los equipos de celebridades son simples gestores de imagen, pero quienes conocen la dimensión emocional del espectáculo saben bien que ese círculo íntimo se convierte, con el tiempo, en familia. Entre ellos había quienes la habían acompañado desde sus primeras transmisiones,
quienes habían visto lágrimas en camerinos, quienes habían celebrado con él a sus mayores triunfos y quienes habían sostenido su mano en momentos de duda silenciosa. La reunión se llevó a cabo en la sala de su casa, un espacio cálido que contrastaba intensamente con la gravedad del asunto. Tania no necesitó rodeos, su voz fue pausada, madura y franca. Estoy embarazada, y es momento de que el mundo lo sepa, pero lo haré a mi manera. El silencio que siguió fue profundo, no por sorpresa, pues muchos ya intuían la verdad, sino por el respeto absoluto al peso emocional de sus palabras. Uno de sus colaboradores más cercanos le preguntó, con genuino cuidado, si estaba segura de querer hacerlo en ese momento. Tania respondió con una convicción tranquila, si no tomo control de mi historia ahora, otros lo harán por mí. Esa frase, cargada de un simbolismo poderoso, marcó el inicio de lo que vendría. Aunque Tania estaba decidida, admitir algo tan íntimo frente a milones nunca sería fácil. Su equipo creó varios borradores de comunicado, cada uno con matices distintos, uno más formal, otro más emocional, otro completamente sobrio. Pero ninguno lograba capturar exactamente la esencia de lo que él quería transmitir. Tania no quería un anuncio frío, no quería frases corporativas ni palabras pulidas en exceso. Quería humanidad, verdad y vulnerabilidad. A solas se sentó frente a su escritorio con una libreta abierta. Allí empezó a escribir lo que sería la base de su mensaje final. No era un texto perfecto, y no necesitaba serlo, pero sí era auténtico. Hablaba del miedo que sintió, de la incertidumbre del futuro, de la conversación que tuvo con el padre del bebé, sobre todo de la sorpresa inesperadamente dulce que había legado a su vida. Cuando terminó de escribir, dejó el bolígrafo y respiró profundamente. Sabía que al apretar publicar, se borrarían todas las fronteras entre su intimidad y la mirada pública. Pero también sabía que ese paso era necesario para recuperar el control sobre su propia narrativa. A las 10:34 de la mañana, Tania publicó en sus redes sociales el mensaje que cambiaría la conversación mediática de fin de año. La fotografía elegida era sencilla, una imagen sin producción elaborada, tomada en la sala de su casa, con luz natural y un gesto suave, casi tímido. No necesitaba artificios. Su rostro reflejaba una serenidad nueva, esa clase de calma que solo aparece cuando se ha tomado una decisión difícil pero correcta. Su mensaje decía, hoy decido compartir algo que ha transformado mi corazón y mi vida. Estoy esperando un bebé. No ha sido un camino fácil, pero ha sido un camino lleno de verdad. Gracias a quienes me han acompañado en silencio. Estoy lista para lo que viene. En cuestión de minutos, las redes estalaron. Primeros los comentarios, luego los titulares y finalmente los análisis emocionales de presentadores, expertos y usuarios que, sin haber estado en su piel, discutían cada palabra del anuncio como si se tratara de un capítulo de su propia vida. Dentro del caos mediático, una verdad se hacía evidente. Nadie esperaba un anuncio así durante las fiestas navideñas. Nadie esperaba que Tania Rincón, siempre prudente y medida, decidiera abrir su intimidad de una forma tan directa. Si bien su mensaje fue claro en cuanto al embarazo, hubo algo, o mejor dicho, alguien, que no mencionó, el padre del bebé. Y en el mundo del espectáculo, un silencio así se convierte en gasolina pura para la especulación. Programas de espectáculos comenzaron a revisar archivo tras archivo, buscando indicios, miradas, frases aparentemente inocentes que pudieran encajar en esta nueva narrativa. Algunos señalaron antiguos compañeros, otros recordaron entrevistas pasadas y otros fueron más lejos, inventando conexiones sin fundamento. Pero la decisión de Tania de no revelar su identidad no fue un capricho ni un intento de generar misterio. Fue una elección consciente, protegida por una razón poderosa. El respeto. Respeto hacia él, hacia la historia que compartieron y hacia el proceso emocional que ambos estaban atravesando. Esta era su historia, sí, pero también era la historia del bebé que venía en camino. Una fuente cercana lo explicó mejor que nadie. Ella nunca fue de exponer a nadie, mucho menos a alguien que forma parte de un momento tan delicado de su vida. Lo hará, si algún día decide hacerlo, cuando ambos estén preparados. La mayoría de los comentarios públicos fueron cálidos, llenos de felicitaciones y mensajes de apoyo.
Fanáticos, colegas y figuras del medio celebraron la noticia con un entusiasmo casi contagioso. Muchas mujeres, famosas y no famosas, compartieron sus propias experiencias de embarazos no planeados o vividos en circunstancias emocionalmente complejas, creando una conversación colectiva inesperada. Pero no faltaron las críticas. En el entorno digital, la crueldad es tan común como la empatía. Algunos cuestionaron el momento del anuncio, otros criticaron el hecho de no mencionar al padre. Otros insinuaron que todo se trataba de una estrategia de marketing. Una teoría absurda, pero tristemente frecuente en tiempos donde la desconfianza ha penetrado, incluso los momentos más genuinos. Tania, sin embargo, no respondió. Su fuerza estaba precisamente en su silencio. Decir solo lo necesario y seguir adelante. El resto del día fue un torbellino. Llamadas, mensajes, entrevistas solicitadas, correos electrónicos de medios internacionales, invitaciones para hablar en programas matutinos. Todo lo que ella había intentado evitar durante semanas, luego golpeando la puerta con fuerza. Pero mientras afuera reinaba la euforia mediática, adentro la Navidad seguía su curso, aunque de una forma completamente nueva. Su familia celebró con una mezcla de orgullo, sorpresa y un cariño inmenso. Su madre la oró. Su padre la abrazó sin decir palabra. Su familia sabía lo que había sufrido en silencio, lo que había guardado, lo que había temido. Esa noche, cuando la casa se llenó de luces cálidas y villancicos suaves, Tania encontró un momento para sí misma. Se acercó a la ventana, miró las calles iluminadas y apoyó una mano en su abdomen. Ese gesto tan simple contenía todo el futuro que estaba por venir. Por primera vez desde que descubrió la noticia, no sintió miedo. Sintió paz. El anuncio público no resolvía todo. De hecho, habría nuevas preguntas, nuevas presiones y nuevas decisiones. Pero Tania sabía algo que antes no había entendido del todo. No tenía que tener todas las respuestas. Solo tenía que avanzar, un día a la vez, con la certeza de que esa verdad, su verdad, la liberaba. Y así, mientras el mundo comentaba, discutía y especulaba, ella empezaba a imaginar su vida con el bebé, la vida como madre una vez más, la vida como mujer que eligió decir la verdad en el momento más vulnerable y a la vez más poderoso de su vida. Aquella Navidad no solo cambió su destino, le devolvió algo que había perdido sin darse cuenta, la capacidad de decidir sin miedo. El eco del anuncio de Tania Rincón había recorrido todo el mundo del entretenimiento. Lo que comenzó como un simple comunicado en redes sociales se transformó rápidamente en una ola mediática que atravesó fronteras, idiomas y plataformas. Pero mientras periodistas, expertos y opinadores llenaban horas de programación analizando cada detalle de sus palabras, Tania vivía un proceso completamente distinto, uno silencioso, íntimo y profundamente personal. Porque lo que venía después del anuncio no era simple. No se trataba únicamente de gestionar la reacción del público, sino de reconstruir su vida alrededor de una nueva realidad que lo cambiaba todo. Al despertar la mañana siguiente, Tania sintió una mezcla de agotamiento emocional y claridad renovada. La noticia había dejado de pertenecer únicamente a ella. Ahora era parte de la conversación pública. Los titulares se multiplicaban. Los programas matutinos dedicaban bloques enteros a su historia. Y las redes sociales se llenaban de mensajes, algunos amorosos, otros crueles, otros simplemente curiosos. Era extraño. Mientras el mundo la analizaba como si se tratara de un personaje, ella apenas estaba descubriendo lo que significaba ser nuevamente madre, esta vez en circunstancias profundamente distintas a las anteriores. Había emoción, sí, pero también un miedo sutil, casi imperceptible, que la acompañaba desde el momento en que vio el resultado positivo en la prueba de embarazo. El miedo de lo desconocido, el miedo de fallar, el miedo de enfrentarse sola a una montaña emocional tan grande, pero sobre todo el miedo de repetir errores del pasado. Aún así, Tania se convenció de que la única manera de avanzar era abrazar con honestidad cada paso, incluso aquellos que dolían. Días después del anuncio, llegó el momento que más la inquietaba. Volver a hablar con él, aunque ya había tenido la conversación inicial, aquella que confirmó el embarazo. Ahora la situación había cambiado. El mundo lo sabía. Y aunque su identidad seguía siendo privada para el público, él también se veía arrastrado por la fuerza del acontecimiento.
Se reunieron en un café discreto, lejos de las cámaras, lejos de los conocidos, lejos del ruido, el ego primero, nervioso, inquieto, consciente de que las palabras que dijeran ese día tendrían un peso que definiría el futuro de ambos. Cuando Tania entró, él se puso de pie. La complicidad que una vez los unió no había desaparecido del todo, pero ahora estaba envuelta en una tensión nueva, distinta, casi dolorosa. No era el tipo de incomodidad que proviene de la distancia, sino el tipo que surge cuando dos personas comparten una historia que aún no ha terminado. Antes que nada, dijo él con la voz entrecortada, quiero que sepas que estoy aquí. No sé si lo haré perfecto, no sé si lo haremos perfecto, pero no voy a desaparecer. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. No eran una promesa eterna. No eran una declaración de amor. Eran algo más honesto. Un compromiso humano. Tania lo escuchó sin interrumpir. Durante meses, había temido este momento, temido que él se apartara, temido que la noticia lo abrumara. Pero allí estaba él, sin respuestas perfectas, sin certezas, pero con algo real, presencia. La conversación duró horas. Hablaron del bebé, de sus miedos, de lo que podían construir juntos o separados. Ninguno pretendió maquillar la realidad. No inventaron finales románticos ni promesas vagas. Entendieron que la relación entre ellos no necesitaba encajar en moldes tradicionales. Lo que importaba, por encima del amor o el pasado, era el bienestar del bebé. Y por primera vez en mucho tiempo, Tania sintió alivio. Mientras su vida personal tomaba forma, su carrera también fue sacudida. Tania era una figura indispensable en la televisión mexicana y su embarazo inevitablemente generaba preguntas sobre su continuidad laboral. Pero lo sorprendente fue la ola de apoyo que recibió de sus colegas, de las productoras e incluso de ejecutivos de la cadena con la que trabajaba. Sin embargo, con el apoyo también vinieron decisiones difíciles. Algunas campañas publicitarias pausaron temporalmente los contratos. Algunas marcas la felicitaron, pero pidieron ajustar fechas. Había proyectos que requerían viajes o grabaciones intensas que ahora no encajaban en su nueva realidad. Hubo días en los que Tania sintió que su vida profesional se desmoronaba como un rompecabezas cuyo diseño cambiaba constantemente, pero ya no era la mujer que temía perderlo todo. Ahora era la mujer que estaba aprendiendo a priorizarse. Su carrera era importante, sí, pero no lo era todo. En una reunión clave, después de horas de conversaciones estratégicas, Tania tomó la palabra. Con serenidad, dijo, mi carrera puede ajustarse. Mi bebé no. Este es el momento de reorganizar mi vida, no de detenerla. Nadie respondió de inmediato, pero en sus rostros se reflejaba respeto. Los primeros meses de embarazo estuvieron llenos de pequeños milagros y grandes temores. Cada síntoma era una mezcla de preocupación y esperanza. Las visitas al médico se convirtieron en refugios de certeza. Cada latido del bebé era un recordatorio de que, a pesar de la turbulencia, algo hermoso estaba creciendo. Pero también hubo noches de llanto silencioso, no por debilidad, sino por humanidad. Tania enfrentaba preguntas difíciles. ¿Podría criar a su bebé de la manera que deseaba? ¿Sería suficiente? ¿La prensa dejaría espacio para que esa vida comenzara sin ruido? ¿El padre estaría presente? ¿Ella estaba lista para comenzar de nuevo? La maternidad, especialmente cuando llega de forma inesperada, no es un capítulo de cuentos de hadas, es una revolución interna. Y Tania la vivió con una honestidad brutal, sin negar sus miedos, sin esconder sus dudas, pero tampoco perdiendo de vista la fuerza que la había llevado hasta ese punto. Mientras tanto, la prensa continuaba alimentando el tema. Algunos periodistas respetaron su silencio. Otros no. Los programas de espectáculos dedicaron horas a especulaciones sobre el padre, sobre el estado emocional de Tania, sobre supuestos conflictos laborales, sobre un pasado sentimental inflado artificialmente para generar rating. A medida que la presión aumentaba, su equipo le sugirió dar una entrevista para controlar la narrativa, pero Tania negó suavemente. Ya dije lo que quería decir. No voy a convertir mi embarazo en un espectáculo. Aquellas palabras definieron su postura pública. El morbo mediático no tendría cabida en su historia. Lo que necesitaba proteger no era su imagen, sino la paz emocional de su bebé. Con el tiempo, algo hermoso comenzó a ocurrir. El caos fue perdiendo fuerza y la ternura comenzó a ocupar su lugar.
Tania empezó a preparar el cuarto del bebé, a comprar ropa diminuta, a imaginar su rostro, a tocar su vientre cada noche como si pudiera transmitir un mensaje silencioso de amor. Sus amigos más cercanos la acompañaban, sus hijos anteriores mostraban una emoción contagiosa, y su familia hacía lo posible por mantenerla rodeada de calma. Incluso el padre del bebé, aunque no vivían juntos ni habían retomado una relación formal, se mantenía presente. Había mensajes, llamadas, visitas. No eran una pareja. No necesitaban etiquetas rígidas. Eran dos personas unidas por la vida colegaria. Y aunque el futuro era incierto por primera vez, Tania no le tenía miedo. Cuando faltaban pocas semanas para el nacimiento, Tania decidió compartir unas últimas palabras con sus seguidores. No era un anuncio, no era una confesión dramática. Era un mensaje sincero, nacido de los meses más intensos de su vida. La vida no siempre sigue el plan que imaginamos. A veces nos sorprende, a veces nos reta y a veces nos regala milagros en los momentos menos esperados. Gracias por permitirme vivir este proceso a mi manera. Gracias por el respeto. Gracias por el amor. Lo que viene será hermoso porque nace desde la verdad. Ese mensaje no solo será un ciclo, abre otro. Porque la historia de Tania Rincón no era solo la historia de un embarazo inesperado. Era la historia de una mujer que eligió la verdad por encima del miedo, el amor por encima del juicio, la maternidad por encima del espectáculo. Era simplemente la historia de una vida que encontró un nuevo rumbo en una Navidad que cambió todo para siempre. Si te apasionan las historias exclusivas, los análisis profundos sobre la vida de las celebridades y las miradas más sinceras detrás del mundo del entretenimiento, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ningún contenido nuevo. Cada suscripción, cada comentario y cada me gusta es una motivación enorme para seguir creando videos de calidad, llenos de emoción, información y autenticidad. Haz clic en suscribirse ahora mismo. Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Déjame tu comentario para que juntos podamos seguir descubriendo el mundo de las estrellas. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video.